Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Aldaco de Mastercad. Bienvenidos a este segundo capítulo del curso de diseño de piezas para inyección de plásticos y también vamos a ver una pequeña introducción a lo que sería el tema del diseño de molde como tal, ¿no? Aquí la idea es que el ingeniero o el diseñador siempre sea capaz de comunicarse con con las otras oficinas o con las otras partes de los departamentos, ¿no? Si por ejemplo el diseñador de la pieza se tiene que comunicar con ya sea la otra división de la empresa, la cual se dedica al diseño de los moldes, o en su defecto, lo más normal es que se trabaje con proveedores, ¿no? La idea siempre es tener esta correcta comunicación entre ambas partes, porque, por ejemplo, incluso a las carreras de administración les enseñan a programar, porque muchas veces es importante que el diseñador o el programador en este caso sea capaz de entender cuáles son los requerimientos del administrador, tener en cuenta esos diferentes conocimientos para que se puedan comunicar entre sí y hablar el mismo idioma y no haya ningún problema. Esa es la intención de este curso, que seamos capaces de comunicarnos con los diferentes departamentos, pero también que tengamos la idea general de cómo también se trabaja el diseño de un molde. En este caso siempre es importante tener en cuenta la intención del diseño, revisar si por ejemplo queremos que haya algún ensamblaje que encaje, diferencias o, en este caso, tolerancias geométricas y dimensionales. Revisar todo eso, ¿no? Que no haya ningún problema. Si necesitamos algún acabado superficial en específico, si es una superficie clase A, por ejemplo, que lo más normal es que se hagan con paneles de aluminio, pero bueno, no, eso no importa. Aquí el tema es tener en cuenta eso, ¿no? Saber las ventajas también de lo que es trabajar con un molde de inyección, saber que se pueden hacer piezas de manera muy repetitiva, muy rápido y con muy buenas tolerancias geométricas y dimensionales. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos trabajarlo, por ejemplo, con una impresora 3D como la que tenemos aquí al lado, pues no se va a generar eso, ¿no? Si tal vez podemos llegar con una impresora a generar piezas, incluso con una impresora de resina, ¿no? Generar piezas las cuales sean muy modificables. En este caso no vamos a tener la posibilidad de modificar una pieza con un molde de inyección. ¿Por qué? Porque el costo del molde de inyección es muchísimo mayor, ¿no? Si aquí tenemos alguna modificación, se tiene que llegar a trabajar otro molde, lo cual va a ser o va a requerir una inversión muy grande dentro de la empresa. Entonces, por eso es muy importante siempre tener en cuenta todo al momento de estar diseñando para que no haya ningún problema y que no tengamos que estar corrigiendo, ¿no? Aquí la ventaja es que el ciclo se hace muy rápido, no tenemos, pues, pueden revisar videos, no hay más de, si está muy mal optimizado, el molde tardará 10 segundos en hacer la inyección y el enfriamiento completo de la pieza hasta que se saca con estos eyectores, ¿no? Aquí la idea es tener en cuenta todo eso, ¿no? La perfección, la intención del diseño y no olvidar que este proceso pues nos permite hacer piezas con muy buena calidad, con muy buenas tolerancias geométricas y dimensionales muy rápido. Y al final la gran inversión del molde se amortiza porque para este tipo de trabajo se hacen millones y millones de piezas. Entonces, recordando un poquito de lo que vimos en el primer capítulo, es importante tener en cuenta toda esa terminología. No nos vamos a estar deteniendo a revisar esa terminología. Realmente son términos muy sencillos, ¿no? El núcleo y cavidad. El núcleo sería la parte interna y la cavidad sería la parte externa de nuestras piezas. En este caso, el aire o el gap que hay dentro del núcleo y la cavidad es nuestra pieza. Tenemos el núcleo que genera la parte interna y la cavidad que genera la parte externa. Entonces el aire que existe entre estas dos sería la pieza como tal. Y bueno, el plástico llega, genera o llena esas dos partes o llena esa parte de aire para que se genere nuestra pieza. Tener en cuenta cuál va a ser la superficie de partición, también lo vamos a ver muy de cerca con esos ejercicios. Tener en cuenta la dirección de separación de estas dos, de núcleo y cavidad, que sería la dirección o la die line en inglés, sería la dirección del herramental en el cual se separan. Y también si por ejemplo llegamos a tener alguna necesidad de generar un inserto, como lo veíamos en el capítulo pasado, pues tenerlo muy en cuenta, ¿no? Lo que serían los llamados en inglés los shut-offs, que al final si tenemos algún ganchito el cual nos va a generar un vacío al momento de estar separando el núcleo de la cavidad, pues tenemos que generar estos insertos, ¿no? Todo eso pues nos genera nuestra pieza como tal y también al final de cada capítulo vamos a tener una serie de preguntas. A la par, en algunos tendremos ejercicios específicos o en su defecto ir siguiendo lo que voy generando dentro
video dentro del curso para que pues nos vayamos familiarizando con las herramientas y tener en cuenta que es necesario saber, si no lo más avanzado, lo más acercado posible a una parte intermedia de lo que sería el part design o bueno el workbench de part design y de generación de superficies, ya sea con este de generative shape design o el freestyle. La idea es que se entiendan los conceptos para poder desarrollarlos. Igual si tienen alguna duda muy específica de alguna función que estemos trabajando, ya sea que se acerquen a un curso que tenemos también de superficies o de modelación de bodies, o en su defecto también se pueden acercar conmigo por medio de Slack y pues solucionamos la duda muy rápida, ¿no? Tener conocimiento básico de todas estas operaciones para no estarnos deteniendo en eso. Y bueno, ya teniendo todo eso claro, pues vamos a continuar.